Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento del primer reporte de sostenibilidad de Pacific Blue. Les rogamos silenciar sus teléfonos durante este encuentro y comenzamos esta jornada invitándoles a ver el siguiente video. Pacific Blue definió realizar su primer reporte de sostenibilidad, un importante paso adelante en transparencia y que demuestra el compromiso que tiene la compañía con el desarrollo sostenible. Lo hizo en medio de la crisis sanitaria global por la expansión de COVID-19 y en un año particularmente difícil, dada la incertidumbre provocada por distintas mociones legislativas que amenazaron su continuidad. Cumpliendo con su propósito de alimentar saludablemente a las personas, llevando los mejores sabores del mar a su mesa. Durante 2021, la empresa se consolidó en el liderazgo del desarrollo y venta de productos del mar en el mercado nacional, logrando que el 76% del total de sus capturas de merluza común se comercializaran en Chile. Un paso importante en este proceso de consolidación fue la puesta en marcha de una segunda planta de productos de valor agregado destinada a la elaboración de hamburguesas de merluza y otras proteínas con una inversión de $1.3 millones. Otro de los aspectos a destacar de 2021 es el avance que ha tenido la selectividad en la operación de captura que realiza Pacific Blue sobre la merluza común. Innovación, tecnología y equipos electrónicos e instrumentos de pesca de última generación han permitido alcanzar una selectividad superior al 98% respecto a las especies objetivo, un ejemplo que es destacado a nivel mundial. Por su parte, según datos del IFOP, las capturas aprovechadas durante la operación pesquera llegan al 99,5%, lo que demuestra el compromiso de la empresa con las buenas prácticas de pesca. Otro aspecto a destacar es la mejora continua en el diseño y desarrollo de nuevas redes, las que son cada vez más livianas y ha permitido a Pacific Blue, además de mejorar la selectividad, reducir el consumo de combustible en sus barcos en un 20% durante los últimos 3 años, disminuyendo así la huella de carbono en su proceso de captura, lo que ha sido certificado por el programa del Ministerio del Medio Ambiente Huella Chile. Otro aspecto relevante durante 2021 fue la profundización en la agenda de equidad de género que lleva adelante la compañía. Teniendo en cuenta que el 58,7% de la fuerza laboral en sus plantas de proceso son mujeres, la empresa ha puesto foco en el desarrollo de políticas de igualdad con la conformación de un comité de igualdad de género y el impulso de acciones concretas en línea con los objetivos que lleva adelante ONU Mujeres. En esta misma línea, la compañía se comprometió en 2021 con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género para avanzar en la implementación de la norma chilena 3262, que promueve la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación en la vida laboral y personal de sus trabajadores y trabajadoras. Afianzar el trabajo con sus contratistas también fue un avance durante el 2021. A través del Comité de Personas de ACIPES se desarrolló un estándar de gestión que quedó plasmado en el Manual de Buenas Prácticas en la Gestión de Contratistas de la Pesca Industrial. Este manual considera 10 acciones que están dirigidas a contratistas de planta y flota y que tienen directa implicancia en las áreas de producción. Cabe destacar que durante 2021, Pacific Blue mantuvo contratos con 696 proveedores, siendo 438 de ellos pequeñas y medianas empresas, las que representan un 67% del total. A pesar de las dificultades derivadas por las restricciones sanitarias, Pacific Blue afianzó durante 2021 su programa de relacionamiento con su entorno. El vínculo de la empresa con la comunidad se caracteriza por ser horizontal, fluido y tuvo 2 grandes líneas de trabajo, el programa de Puertas Abiertas y el programa Pacific Blue Más Vecino. Entre las iniciativas destacan el convenio colaborativo con Liceo Técnico Talcahuano, el apadrinamiento a la residencia Santa Victoria de la Protectora de la Infancia, la participación en la Mesa Empresa Libertad Gaete y el programa impulsado por los pescadores industriales del Biobío denominado Banco de Alimentos del Mar.
Junto con lo anterior, durante el 2021, la empresa apoyó acciones para mitigar el impacto de la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia, destinando más de 7 toneladas de merluza común y productos El Golfo para almuerzos en ollas comunes y comedores solidarios que se realizaron en distintas comunas de la región del Biobío y región metropolitana. El conjunto de todas estas acciones y otras más que se detallan en el Reporte de Sostenibilidad 2021 permiten consolidar a Pacific Blue como la empresa líder de alimentos del mar, enfocada en el mercado nacional y que avanza en su desarrollo sostenible en los ámbitos económico, social y ambiental, un esfuerzo en el que están comprometidos todos quienes son parte de la empresa. Señoras, señores, un gusto poder acompañarles, por cierto, en tierra firme. La verdad es que la experiencia fue una hazaña, el estar acompañando a la industria en todo ese proceso, pero una hazaña un tanto memorable también por los mareos míos y de los camarógrafos que hicimos todo aquel trabajo. Lo cierto es que, bueno, quiero saludarles, darles la bienvenida, porque es una alegría poder acompañarles justamente en esta primera vez. Pocas veces yo creo que se está presente en la historia de una compañía ante un hito, un punto de inflexión como el de hoy. La entrega pública de un reporte de sostenibilidad por primera vez, un diagnóstico social y también ambiental de quién soy como empresa, qué es lo que he hecho para llegar hasta aquí en los últimos años, hacia dónde apunto. Porque de eso se trata esta mañana y por lo mismo yo quiero agradecer su presencia a nombre de Pacific Blue. Veo aquí a los miembros del directorio, a su presidente, a la plana gerencial encabezada por Marcel, a trabajadores orgullosos, amigos, amigas de la empresa. Remarcar también la presencia de las autoridades, porque el hecho de que estén aquí es un aval a las buenas prácticas, hacerse presente, saludar a las autoridades regionales, comunales, a los parlamentarios, a los dirigentes gremiales, sindicales, sociales, vecinales. Gracias por darse el tiempo. Y el de hoy es un acto de transparencia como pocos hay. Estamos aquí presencialmente, pero hay una cámara y quiero saludar a quienes nos siguen online y comenzar esta mañana haciendo una confesión inicial. Yo recibí una invitación a conocer la industria y mi primera reacción fue de resistencia, de abierto rechazo. Pero Macarena Cepeda, presidenta ejecutiva de ASIPES, tiene su persuasión y me dijo que me entendía, que ella venía del mundo de la sostenibilidad y que me abriera una oportunidad sin censuras, sin restricciones. Y el resultado fue una serie de capítulos difundidos por televisión que dan cuenta de lo mucho que ha hecho la industria en vidas de tierra y mar. Y aquí quiero darles una pequeña semblanza, una pequeña muestra. Vean. La merluza común es el pescado que más consumimos en Chile. Su extracción, que se hace entre las regiones de Valparaíso y Biobío, genera miles de puestos de trabajo en el área artesanal como en la industrial. Se trata de una pesquería estratégica para el país. Pese a eso, hace 10 años que está en estado de sobreexplotación. Los pescadores industriales de Biobío me abrieron las puertas de sus buques y también de sus plantas de procesamiento para conocer cómo trabajan y cuáles son las medidas que toman para revertir esta situación. Son pasadas las 11 de la noche, muchos descansan en casa tras una larga jornada y otros están por comenzarla. Se viene el zarpe aquí en el puerto de San Vicente, cerca de Talcahuano, y son unos 3 días en alta mar. Vamos a conocerlo. La primera noche está dedicada a la navegación. Tenemos que recorrer varias millas mar adentro para llegar al punto de extracción de la merluza. La noche está más bien calmada, pero con los primeros rayos de sol, el panorama cambia drásticamente. Es temprano y la tripulación ya está de regreso en el puerto. Las jornadas fueron duras, pero hoy permiten sacar buenas cuentas. 3 días de pesca y se descarga ahora la merluza.
y el porcentaje de recurso objetivo es de 99,94%. Difícil de creer, pero son los datos duros. La fauna acompañante, es decir, lo que no es merluza y que se pescó de manera incidental, es tan solo un 0,06% según el registro oficial. Y esto en 156 toneladas de pescado. Y la ruta de la merluza no termina aquí. Me voy a Talcahuano para seguir conociendo sobre este proceso, esta vez en la planta de Pacific Blue. El pescado limpio pasa a las expertas manos de las fileteras. Acá optan por el trabajo manual, porque estas mujeres tienen la experiencia para aprovechar al máximo posible la materia prima y además hacerlo en solo segundos. ¿Hace cuánto que lleva ya fileteando? La experiencia suya. Bueno, un par de meses más, cumplo 26 años yo acá. ¿Y aprendió este oficio de más pequeña? No, yo aprendí acá. ¿Acá mismo? Acá, sí. Ah. Y este sistema que tiene, usted se demora la nada misma, ¿no? La nada, pues sí, por la experiencia. ¿Cuánto por pescado? Más o menos. No, segundos, pues. ¿Un par de segundos? Sí, yo creo que... ¿Podemos incluso verlo? ¿Sí? 1, 2 y 3. Sin que el cronómetro la desconcentre, Damari agarra la merluza y el cuchillo y, como si fuera magia, saca rápidamente los filetes. O sea, son 19 segundos, 20 segundos, nada. ¡Impactante! Este viaje culinario por la región del Biobío continúa en la planta de apanados de la empresa Pacific Blue, única en Chile que trabaja este tipo de productos. ¿Cuántas formas hay de comer pescado directo del mar para hacerlo frito? Un buen ceviche a la plancha, al horno, a la parrilla. Las alternativas son muchísimas. Ahora, el lugar que vamos a conocer le ha dado una vuelta de tuerca a esta idea para apuntar a todos los paladares, incluso los más mañosos. La forma finalmente es fondo y ya vamos a ver por qué. En 1997 se abrió esta planta única en Chile donde se usa la pulpa de merluza para preparar apanados de merluza en las más diversas formas. En la actualidad están produciendo cerca de 250 toneladas mensuales, en su mayoría destinadas al consumo local. Y esa fue la experiencia, increíble. Cuando uno ve las imágenes, revisita lo que fueron todas esas experiencias con Pacific Blue, con también otras empresas, los muchos testimonios de vida que acompañan en los barcos, fuera de ellos, en las plantas, y cuando te trasladas al plano más íntimo de las personas es cuando efectivamente le das la importancia que merece al tema de la sostenibilidad. Pero yo los quiero remontar a ese momento en el que me dicen pesca de arrastre. Pesca de arrastre. Me estás invitando a un barco de pesca de arrastre. Para una persona como yo es como un anticristo para los ambientalistas. Ni hablar. Pero se me dice que es sin censuras. Llega a tus propias conclusiones. Es lo que se me dice. Y así fue. A bordo del Polaris, con Marcelo en el timón y con una notable tripulación. Se recogen las redes, una vez, 2, 3 y más. Y veo toneladas de merluza. Y un tripulante que me dice, con un poquitito de sarcasmo, ¿ves a Nemo? ¿Dónde está Nemo? Un observador independiente del IFOP también estaba en el barco. Habían 7 cámaras, siempre a bordo, que estaban constatando lo mismo que yo, que los pescados son de la especie, de una misma talla, y que la fauna acompañante era un 0,06%. Es decir, estamos hablando de un 99,94% de efectividad en la captura. Es una cifra impresionante que ya las querrían muchas otras flotas en el extranjero. Y eso no es por azar. Yo quiero aprovechar de saludar a Nelson Sandoval, porque, razones obvias, es cocinero del Polaris, a Demetrio también, tripulante, y porque uno, en todo lo que ha sido esta experiencia, se ha hecho con amigos. Damari García, por ejemplo, filetera, en la planta de proceso. Una mujer de temer con ese prolijo manejo de los aceros. Pero ella da cuenta de una industria que no es masculina,
donde la mitad o más son mujeres capacitadas, a menudo además muy agradecidas porque su suerte está sobre la media en la región, el sueldo, los ingresos, además contratadas en momentos a menudo muy difíciles en su vida. Y eso también es sostenibilidad, pero en una dimensión social, como lo es repartir también merluza entre los adultos mayores en distintos centros de acogida, tanto aquí, en esta región, como fuera de ella. O ver, por ejemplo, a Jorge Novoa, profesor del Liceo Técnico de Talcahuano, impartiendo clases de cocina con Pacific Blue, con los insumos de Pacific Blue. Y podría seguir, pero hay voces más autorizadas que la mía y quiero dejar con ustedes a Rodrigo Sarkisait, presidente de Pacific Blue, y pido para él un fuerte aplauso. Muy buenos días. Quisiera partir agradeciéndoles a todos ustedes por acompañarnos. Un minuto muy especial y de mucho cariño para nosotros como directores de la compañía y para todos los que nos acompañan. Quisiera reconocer la presencia de la diputada Marlene Pérez, de Jocelyn Hurtado en representación de la diputada Karina Medina, del gobernador Rodrigo Díaz, de la Seremi del Trabajo, Sandra Quintana, del alcalde de Talcahuano, don Henry Campos, y del core doña Ara Aranea. Quiero partir haciendo una reflexión. Yo vengo de una familia de inmigrantes, más de 100 años en Chile, y de generación en generación siempre hemos traspasado la idea de que sin historia no hay futuro. ¿Y por qué quiero partir diciendo esto? Porque esta es una de las compañías en el sector pesquero que ha producido o ha tenido en los últimos años una de las mayores transformaciones. Alguien conversando en la antesala me dijo, mira, este es un sector extractivista. Entonces, efectivamente, nosotros partimos y los orígenes de estas compañías son pescando en la mar, tal cual como veíamos ahí. Pero hoy día hemos tratado, después de muchos años y después de mucho trabajo, ver a Pacific Blue como una compañía dedicada a los alimentos. Hoy día la parte pesquera es una parte de esta compañía de la cual nos sentimos muy orgullosos y tenemos nuestro origen. Pero está esta compañía a la vez complementada por dos áreas que las acabamos de ver. El área de las plantas de apanado, donde hay 3 líneas que hacen una serie de productos diversos, y además el Golfo Comercial, donde nosotros distribuimos nuestros productos a supermercados, almacenes de barrio y a ferias libres. Por lo tanto, esa transformación, la verdad que nos ha llenado de orgullo y estamos muy contentos porque hace muchos años era una compañía que vendía al extranjero mayoritariamente sus productos y eso hoy día es al revés. Hoy día cerca del 80% de las ventas de la compañía quedan en el país a través de los distintos canales y estamos muy contentos de eso. Y hay una máxima que hemos conversado con la administración que es del mar a tu mesa. Eso es lo que hemos tratado de hacer en los últimos años. Y esto obviamente no se puede hacer sin la ayuda de toda la gente, todos los colaboradores de Pacific Blue. Y aquí yo quiero hacer un reconocimiento en nombre del directorio de Marcel, nuestro gerente general, y el equipo que está hoy día con nosotros, porque ellos son los que de alguna manera han liderado esta transformación que hemos pensado en el directorio y en conjunto con ellos durante mucho tiempo. Aquí hay cerca de 800 personas que están comprometidas con el quehacer de esta compañía y la verdad que sin ellos habría sido imposible hacer la transformación que hemos hecho. Y para eso yo creo que se han necesitado al menos 3 cosas. Este es un equipo humano que trabaja, independiente del gobierno que haya, independiente si llueve o no llueve, aquí nos levantamos todos a trabajar. Y esa es una condición que deberíamos mantener en el tiempo. Lo segundo, somos buenos para conversar, en el buen sentido de la palabra. Cuando uno conversa, cuando uno interactúa con las demás personas con las cuales trabaja, siempre las cosas salen de una manera más fácil. Y por lo tanto yo creo que ese sello de trabajar
conversando y acordando es una cosa que deberíamos mantener y nunca perder. Y lo tercero es la resiliencia, don Marcel. Aquí su equipo, encabezado por usted, nos ha sorprendido a todos, porque este no es un negocio fácil, aunque la gente a veces así lo percibe. La verdad que ha sido muy difícil para todos. Ha sido difícil para la gente que trabaja en las plantas, ha sido difícil para los dueños de las compañías, ha sido difícil para los directores de las compañías y, por qué no decirlo, también para las autoridades, porque los dolores de cabeza de alguna manera también les llegan a ellos. Así que la resiliencia es una cosa que yo creo que a todos en este sector de alguna manera nos marca y es una cosa que siempre deberíamos estar muy claros de que timón al frente porque avanzamos siempre. Pero todos estos cambios que hemos tratado de hacer en la compañía, yo creo que son, tenemos que difundirlos, tenemos que conversarlos, tenemos que hacérselos ver a la gente con la cual nosotros interactuamos. Y es por eso que hemos hecho un esfuerzo muy importante de estar acá y de poder trabajar en los últimos meses en lo que es nuestro primer reporte de sostenibilidad. Lo hemos hecho en función de las mejores prácticas, ¿no es cierto?, que nos da el Global Reporting Initiative, sobre las cuales seguía esta presentación que van a ver ustedes a continuación, y por lo demás esto está en sintonía con los objetivos sustentables de Naciones Unidas. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros mostrar? Como ustedes saben, esta es una empresa y una industria que en general hace larga data. Ustedes conocen la compañía desde el punto de vista de los números. Blumari es una compañía abierta que consolida los resultados de Pacific Blue. Pero hay un déficit y ese déficit tiene que ver hoy día, tiene que ver con las personas, tiene que ver con el medio ambiente y tiene que ver con la gobernanza, tanto de la empresa, ¿no es cierto?, como del sector pesquero. Y todo esto desde el punto de vista de una mirada de total transparencia, de tal manera que los que trabajamos en la compañía, la gente que nos regula y nuestros vecinos tengan confianza de que las cosas se están haciendo bien. Y quiero terminar diciendo, usando una palabra que la conocí hace poco tiempo, que tiene que ver con la provocación, porque nuestra presidenta ACIPES, con su equipo, con Hugo Campos, con Lavero Ceballos, hace varios meses nos provocó, y nos provocó en el buen sentido de la palabra, en el sentido de decir, oye, ¿por qué no mostramos esta industria, ¿no es cierto?, a Chile? La abrimos, invitemos a un destacado periodista, últimos años ha tenido una destacada trayectoria también en el mundo ambiental. Y Amaro nos acaba de contar un poco cómo fue la invitación que ACIPES le hizo. Y la verdad que a nosotros nos llenó de orgullo, porque nosotros estamos convencidos que las cosas que hacemos las estamos haciendo bien y tenemos toda voluntad para las cosas que no estamos haciendo bien, mejorarlas. Y por lo tanto, esta provocación de Macarena, de invitar a Amaro, que Amaro haya aceptado y esté hoy día con nosotros, para nosotros es una muestra de la transparencia con la cual estamos actuando como gremio y como compañía. Así que les quiero agradecer estar acá y decirle a Amaro, muy bienvenido y continuemos con el reporte. Gracias. Gracias. Una buena provocación. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Además, también agradecer la presencia del senador Gastón Saavedra, que nos acompaña también esta mañana. Y lo cierto, verdad, es que, a ver, hay preguntas, surgen preguntas, muchas preguntas, porque lo cierto, verdad, es que, por ejemplo, ¿cuál es la efectividad en la captura de las redes? ¿Es por azar o será por diseño? ¿A qué responde? ¿O qué impacto ha tenido la ley de Hibia en la industria? ¿Cómo Pacific Blue ha debido realizar un viraje estratégico para volcarse hacia el mercado nacional? Y todos esos son alcances que va a abordar Marcel Moene, gerente general de Pacific Blue, para quien pido un fuerte aplauso y a quien le vamos a dejar también este momento y este puntapié importante que es este primer reporte de sostenibilidad. Un poco más fuerte el aplauso porque lo cierto es que el trabajo
Ha sido extraordinario. Está un poco resbaladizo aquí. Enhorabuena. Aló, buen día, buenos días a todos, a la gente que nos sigue por streaming, a las autoridades presentes, ya Rodrigo los saludó. Voy a partir con una reflexión. No me había dado cuenta lo difícil que era hablar después de Amaru y Rodrigo, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Voy a partir contando en breve la historia de la compañía, los principales hitos. Pacific Blue nace en el 2014 como la fusión de las empresas que hacíamos pescado merluza en Talcahuano por una baja de cuotas. A poco andar partimos con la pesca de la jibia. El 2015 parte el programa Más Vecinos con la renovación de nuestra sala de ventas. Se realiza una primera ampliación de la planta de jibia. El 2016 se realiza una segunda inversión para ampliar la planta, lo que nos permite el 2017 llegar como el principal exportador de jibia en Chile. También muy importante, ese año 2017 se incorpora a la empresa la planta Panaos y el Golfo Comercial, que ustedes ya lo vieron en los videos. Y bueno, el 2018, lo mencionó Amaro en su introducción, año triste para nuestra compañía, se aprueba la ley de la jibia que en el fondo impide pescar con arrastre media agua, lo que cual genera graves consecuencias que las comentaré a continuación. Esa ley entra en vigencia el año 2019, que implica parar la planta de jibia en forma indefinida hasta ahora. Y de las cosas interesantes que nos sentimos muy orgullosos, el año 2019 logramos introducir a la JUNAEP nuestros apanados de merluza en reemplazo del pangasio, lo que había sido algo anhelado por años en la JUNAEP, lo que nos permitió, según palabras de la JUNAEP, pasar de un pescado que realmente no era la mitad, se termina en el tarro de la basura, a un producto apreciado por los niños. Bueno, el 2020 se inaugura la segunda planta de valor agregado, una planta de hamburguesas de merluza y otras proteínas, y finalmente nos encontramos ya el 2021 en el año del reporte, en que nosotros creemos que estamos posicionados como la empresa líder de alimentos del mar para consumo humano en Chile. Todo eso, por supuesto, fiel a nuestro propósito como empresa, lo dijo Rodrigo hace unos momentos, que es alimentar saludablemente a las personas en nuestro país, llevando los mejores sabores del mar a su mesa. Lo que nosotros hacemos está plasmado aquí en esta lámina. Nosotros solo hacemos pesca de arrastre, solo pescamos merluzas. Lo que hacemos es 100% para consumo humano. Hoy día nuestra flota está compuesta por 2 barcos, la planta de merluza que ustedes vieron en los videos, y la planta de merluza produce filetes y pulpa congelada, una parte se vende, mercado nacional, exportación, pero a su vez esos productos son la materia prima para la planta Panaos, y finalmente la empresa del Golfo Comercial es la que distribuye los productos a lo largo de Chile. Es importante explicar ese encadenamiento porque todo eso es posible gracias a la pesca de solo 2 barcos industriales. Ahora, ¿por qué eso es posible con barcos industriales? Porque los barcos industriales son capaces de pescar en casi cualquier condición de clima y generan una continuidad de abastecimiento que solo los barcos grandes lo pueden hacer. Nuestra planta merluza históricamente solo tiene entre 3 y 5 días sin pesca al año. Por lo tanto, es la razón que siempre hemos dicho que sin pesca industrial ninguno de lo que ven de ahí para adelante existiría. Por último, como empresa, hoy día damos 800 empleos directos, nuestra venta es del orden de $50 millones, y un dato que avala un poco cuando decimos que somos líderes en productos del mar en Chile, el 27% de todo lo que se vende en supermercados de pescado y mariscos congelados es producido en Pacific Blue, aquí en Talcahuano. Por último, este enfoque en el mercado nacional no ha sido,
partió con la empresa, ha sido una política desde los inicios, pero las cifras no son las de hoy día. Cuando partimos solamente se vendía en Chile el 26%, hoy día el 76% de la merluza que pescamos y todos sus productos se venden en Chile. Por supuesto, a través de la marca El Golfo, hacemos marcas propias de supermercados, lo que ya conté de la Junaep, y además distribuimos, somos la primera empresa que tenemos distribución a través de terceros a los almacenes de barrio en Chile. Bueno, entrando de lleno al reporte, como dijo Rodrigo, adherimos a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ODS, que promueve la ONU. De los 17 nosotros participamos en 10. Ahora, cuando digo participamos, apoyamos, no es que estemos de acuerdo, es que hacemos acciones concretas en pos de cada uno de esos objetivos. Por supuesto, no las voy a nombrar en honor al tiempo, pero en nuestro reporte, que está disponible en formato digital y en papel, ahí los pueden leer. Muchos se explican por sí solos, así que los voy a nombrar rápidamente. Hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, de eso vamos a hablar más tarde, vida submarina, por supuesto, y alianzas para lograr los objetivos. La primera parte del reporte tiene que ver con la sostenibilidad económica. Véase, como dijo Rodrigo, vamos a abrir la compañía para que la comunidad y todos conozcan lo que hacemos, pero también cuál es nuestra situación económica. Aquí se muestran las distintas líneas de negocio de la empresa. Merluza se refiere a la captura, producción y venta de la merluza. El negocio de la jibia, idem con la jibia, mientras duró. La planta de apanado, lo que ustedes ya vieron. Nótese la evolución en las ventas, que ha sido un negocio que ha tenido desde que partió en manos nuestras, ha tenido un desarrollo continuo. Otros negocios menores, con lo que la compañía tiene una venta Pacific Blue como de 35 millones de dólares, siendo la merluza de por lejos aún la actividad más importante. Y a eso hay que sumar la venta que realiza el Golfo Comercial de nuestros productos y también de productos de terceros. Vamos ahora al dato más relevante de cualquier empresa, que es la utilidad. Aquí se ve que en las barras hay un antes y un después, que tiene mucho que ver con la actividad de la jibia. Y a la derecha está graficada la utilidad en términos del porcentaje sobre la venta. Y aquí hay dos, claramente, es muy notorio. Los 2 primeros años, estamos hablando de un 11% de utilidad, que es bastante razonable, una empresa industrial, pero ya los últimos 3 años tenemos entre un 1 y un 3% que son utilidades bastante exiguas, por decirlo de alguna forma. Adentrándonos más en números, aquí ya no estamos hablando de utilidad, estamos hablando de EBITDA, lo voy a explicar brevemente. El EBITDA es la plata que genera el negocio, en todo lo que es capaz de generar. Con eso no se considera que hay que pagar intereses al banco, hacer inversiones, eventualmente dividendos, sino que es lo que es capaz de generar el negocio en plata, para hacerlo una explicación simple. Bueno, y apreciamos lo mismo, como fue los 2 primeros años versus los últimos 2. Y ahí, primero hablar del negocio de la actividad de las merluzas, en que hemos tenido EBITDA bastante bajo y el último año una pérdida de $1,5 millones, un poco más. Bueno, esta es la mejor lámina para dejar no de manifiesto, para mostrar simplemente la importancia que tenía la jibia en nuestra empresa, que generó EBITDA de entre 4 y 9 millones de dólares los últimos 3 años que operó. Y obviamente, una vez prohibida la pesca, terminado el negocio, eso es cero. Sí, como usando una frase bien chilena, les podría decir que el año 2021 fue de dulce a gras. A gras porque no teníamos jibia, perdimos plata con las merluzas,
pero sí las otras dos áreas de negocio, como también lo dijo Rodrigo, han ido creciendo en el tiempo, y no solamente creciendo, sino que generando EBITDAs crecientes. En el caso de los apanados, históricamente una actividad de $500,000. El último año fue el mejor año de los apanados, generando $2 millones de caja o de EBITDA. Y el Golfo Comercial algo parecido. Ahora, afortunadamente, ambos negocios generaron $4 millones que sirvieron para financiar el déficit de la planta, o sea, de la actividad de merluza, sin tener que recurrir ni a créditos ni aportes de los dueños. Haciendo un doble clic, esto es muy importante en el tema de la merluza, quiero un poco explicar por qué se llega a un resultado tan negativo. El negocio o la actividad de pesca, proceso y venta de merluza históricamente tuvo siempre un EBITDA sobre las ventas en torno a un 10%, entre 8 o 12, depende del año. Sin embargo, y esto voy a recalcarlo porque es algo que no se sabe mucho y muchas veces uno escucha decir, oye, cuando se publica la nueva ley y se otorgan en base a la historia pesquera las cuotas a la pesca industrial, que fue regalado, que la verdad que fue por historia, y lo que menos ha sido regalado, porque la verdad que nosotros pagamos impuestos pesqueros a todo evento por las merluzas el equivalente al 8% de la venta. O sea, ya la historia del negocio, descontado el impuesto que pagamos, ya es para tener EBITDA cercano a cero o alrededor de cero. Y como ya explicará Carla más adelante con detalle, tuvimos que enfrentar costos adicionales por el COVID, que es lo que explica el resultado negativo de las merluzas. En esta lámina también es interesante dos cosas. Uy, casi. Está resbaloso. Esta lámina lo que hace todo el ingreso bruto de la compañía, cómo se distribuyen. Obviamente el cero de arriba, con estos resultados no pagamos dividendos. Es importante dos cosas. Uno, por supuesto, lo que ya mencioné, los $2.400.000 que se pagan al Estado, y el resto del total de ingresos, 28 millones son proveedores. Y un detalle que uno muchas veces se olvida cuando habla de la compañía social y económico, habla de los empleos directos, de las ventas, pero detrás de la compañía hay muchos proveedores de servicios, de insumos, y más de la mitad del ingreso de la compañía es justamente a terceras compañías, lo que produce un encadenamiento productivo. Si uno tomara la foto de la GIVA, es muy parecida a esto. Esto es cualquier empresa primaria va a tener estos números, y por supuesto $12 millones que es lo que se paga en remuneraciones. Cambiando de tema, voy a hablar ahora respecto a la sostenibilidad, pero específicamente en lo referido a la sustentabilidad de nuestra pesca de arrastre, que es una cosa bien particular. Lo primero, parto por mostrar un mapa del mundo, cómo se pescan las merluzas. Obviamente aquí dentro de los mitos que decía Amaro, existe todavía gente que dice que la pesca de arrastre está prohibida en todo el mundo, que está en vía de extinción, etc. La verdad que los números, las cifras duras, como dice Amaro, muestran que, esto es un estudio del doctor Arancibia de la Universidad de Concepción, que todos los países pescan prioritariamente con pesca de arrastre, muchos solamente barcos arrastreros. En Nueva Zelanda y Australia solo hay barcos arrastreros, en Estados Unidos, Canadá, países ambientalistas, y solo barcos de arrastre. El 96%, perdón, el 96% de las merluzas del mundo se pescan con arrastre. Gracias. Y solamente el 4% se pescan con sistemas manuales, véase con enmalle o con espinel. Respecto a nuestra pesca, ¿por qué es hoy día una pesca absolutamente sustentable? Dos motivos. Voy a separar lo que está arriba del barco y debajo en el mar. Amaro, lo dijiste,
Los barcos tienen 7 cámaras a bordo, una cosa inédita del mundo, que es la pesquería más controlada, por lo menos hasta donde yo conozco y harto he viajado. Pero aparte de eso, todos los viajes de pesca tienen observadores a bordo. Hace más de, no recuerdo, 18 años que los barcos tienen posicionador satelital, vigila las áreas de pesca. Las descargas son controladas 100% por Cernapesca, más allá también de lo que hace la autoridad marítima sobre el control de la navegación. Lo que pasa abajo en el barco, y aquí empieza la explicación de fondo, nuestros barcos están equipados con ecosondas científicos, los EK60 son los equipos electrónicos más modernos del mundo, que son capaces de detectar el cardumen de merluza, incluso el tamaño de las merluzas. Por lo tanto, lo primero que hace que la pesca sea selectiva es que cuando el capitán tira la red al agua, no la tira ciega, que es lo que mucha gente piensa, sino que tira la red específicamente y apuntado dónde está el cardumen de merluza. Más aún, la red lleva en la punta de la red un sonar que está viendo en tiempo real desde el puente lo que va entrando, por lo tanto el lance es acotado a donde está la merluza, y esta es la primera razón de por qué nuestra pesquería llega a los números que Amaro pudo ver y al final es selectiva porque apunta al objetivo. Otra parte muy importante es lo que hemos hecho o cómo han ido evolucionando las redes de pesca. Cuando parte la industria, en los años 50, se pescaba con redes Engel, que eso es un poco la caricatura quizás que mucha gente le quedó en la cabeza, una red de malla pequeña. Las primeras mallas de una red Engel, para que tengan una idea, tenían 20 centímetros de apertura. Va atrás del barco, los cables la arrastran y la red arrastra sobre el fondo, y así eran las redes antiguamente. Sin embargo, a contar del año 98 se empiezan a modificar las redes. En primer lugar, ya las primeras mallas no son de 20 centímetros, son de 80, pero lo más importante es que la red ya no va atrás del barco, va más pegada al barco y funciona como una especie de volantín con los portalones, en que el capitán es capaz de subirla, bajarla a su antojo. Por lo tanto, ya la red no arrastra el fondo, toca el fondo solamente lo que se llama la relinga inferior, que es la primera parte de la red. Y además, ahí aparecen también la electrónica, los sonares de red, que ya lo dije. Y además, veamos si funciona No. Dejé todo peor, ahí sí. Voy a seguir sin puntero. Y además se incorpora lo que ahí está mostrado, que es un panel de escape de malla cuadrada para permitir el escape de los juveniles. Y finalmente ya nos encontramos en la etapa actual, que ya no son redes modificadas, son redes que son diseñadas íntegramente en Chile por nuestros capitanes y nuestros rederos, cuyas primeras mallas tienen 2 metros, cuesta creerlo, pero las primeras mallas tienen 2 metros de apertura. Aparte del escape de los juveniles, tiene otro dispositivo de selectividad, que es una rejilla que permite el escape de los mamíferos marinos, en este caso lobos, que están protegidos por convenios internacionales. Por lo tanto, los lobos que entran a la red escapan nadando y no existe pesca incidental. Bueno, Amaro lo dijo con mucha propiedad del viaje que te tocó ver. Estos son los datos anuales y promedios, y efectivamente ya en el último año del reporte estamos llegando al 99% de selectividad. Esto, como tú bien lo dijiste, es del 100% de la captura, ¿cuánto es la especie objetivo? Y qué bueno que lo hayas dicho tú, Amaro, que conoces la pesca en el mundo. Esto efectivamente a nivel mundial es un ejemplo, y la propia subjetividad de pesca lo ha puesto en muchos foros como un ejemplo de una pesquería bien manejada. Otro de los aspectos importantes en toda pesquería es el descarte, o dicho al revés, cuánto es lo que se aprovecha. Y aquí hay una muy bonita experiencia, parte del año, dentro de las cosas buenas que hizo la nueva ley de pesca, es que incorporó la obligatoriedad de hacer programas de investigación primero y reducción del descarte posteriormente, que parte del 2013. Concentrémonos en la parte roja, que en el fondo es la especie objetivo. La fauna acompañante tiene más que ver con regulaciones que en el tiempo se fueron modificando. La especie objetivo, cuando parte este estudio, tiene un descarte del 4,2%, que
en general es internacionalmente menor. Sin embargo, en el tiempo se van mejorando, no solo por las redes, pero también por la voluntad de la compañía que tomamos en el comité de manejo, un acuerdo. Aquí hay varios que participamos en ese comité de manejo. Don Toño, los saludos de Cocholhue, Sergio Vera y muchos más, Aquiles. E hicimos el plan de reducción del descarte, que decía algo muy sencillo. Aquí no se bota ni una merluza al mar, salvo los ejemplares dañados, porque se apretaron en la red, porque los mordió un ají, un lobo, no sé. Y el último año que IFOP reporta, el descarte de la merluza común es el 0,02%. O sea, efectivamente, hoy día podemos decir con propiedad que todo lo que se pesca se aprovecha y solamente se descarta lo que viene dañado a bordo. Bueno, no podemos hablar de sostenibilidad sin hablar del estado de recursos de la merluza común. Como todos ustedes sabrán, es una especie que tuvo una brusca caída en los años 90 hasta el comienzo del 2000. De ahí se mantuvo durante casi una década bajo la línea de flotación y afortunadamente ha mostrado del año 2013 en adelante una recuperación. Lo que está aquí graficado son las tallas de captura de nuestros barcos. Ahora, no obstante, las tallas han ido mejorando. El recurso aún se encuentra en estado de sobreexplotación y es una pregunta que nosotros nos hicimos allá por el 2014 y que muchos de ustedes se estarán preguntando: si hacemos todo tan bien, ¿qué pasa con la merluza? ¿Por qué no se recupera? Y la respuesta hoy día es algo que es bastante ya conocido. El problema de la merluza común es porque existe pesca ilegal de una parte del sector artesanal. De una parte, porque quiero ser justos con los que no es algo que sea igual en todo Chile. Más que lo diga yo, hay muchos estudios de ONG, científicos, me voy a basar solamente en dos organismos que son asesores de la subpesca. Uno del comité de manejo, como dije, aquí me da gusto ver que hay muchos de los colegas que hicimos este plan de manejo, que la primera función del comité es hacer el plan, se hizo, se publicó en el Diario Oficial de Chile el año 2017, si mal no recuerdo, y claramente el comité de manejo funciona con mayoría artesanal por consenso, y los problemas identificados de la pesquería es el uno es la pesca ilegal, el dos es la falta de fiscalización, que al final es lo mismo. Por lo tanto, un tema que los propios actores, y felicito a los colegas artesanales que participaban en el comité, fuimos claros en decir que hay un problema de falta de fiscalización y eso generaba esta pesca no reportada o pesca ilegal. El comité científico es otro órgano asesor que participan científicos, académicos independientes, el que hoy día fija las cuotas, y en una sesión especial dedicada específica, en particular, al tema de la merluza, llega a la conclusión que la voy a leer porque en realidad vale la pena leerla. Dice: la principal limitante para la recuperación del recurso merluza común es el elevado nivel de ilegalidad de la pesquería, esto reconocido por los usuarios y que ha sido estimado en diversas iniciativas de investigación, incluso por este comité. Por último, en ese gráfico de torta, quiero explicar con palabras sencillas por qué es tan importante el tema de la pesca ilegal. Y por qué es lo primero, lo que dicen todos los científicos, aquí si no se respetan las cuotas, ninguna otra medida de administración va a funcionar. ¿Por qué? En el caso de la merluza común, la biomasa estimada por cruceros acústicos, una información robusta, son del orden de 350.000 toneladas y una pesquería sana debería tener una tasa de explotación, o sea, el porcentaje que se pesca de la biomasa, entre un 15 y un 18. Ahora, como la pesquería está sobreexplotada, el comité científico le baja del 15 al 11, pero si le sumamos las 43.000 toneladas estimadas de pesca ilegal, la tasa de explotación es de 22%. Ninguna pesquería, ninguna acción va a lograr la recuperación de la merluza común si no se controlan primero los desembarques. Eso es lo que quería decirles por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcel, por esa presentación y efectivamente allí es donde está en deuda tanto la autoridad como también, por cierto, la prensa en torno a la pesca ilegal.
porque no se pueden sostener estas buenas prácticas en tanto, efectivamente, las reglas del juego no sean parejas. Ahora, hay una palabra, a propósito justamente de lo que mencionaba y como reparaba Rodrigo en las palabras, hay una palabra que es muy bonita, responsabilidad. A mí me gusta, sobre todo en inglés, porque se da a entender la implicancia de la palabra. Responsabilidad, responsibility, o habilidad de respuesta. Eso es la responsabilidad. Y lo interesante es cuando esto se lleva al ámbito de la sostenibilidad, en su doble dimensión, en la dimensión ambiental y en la dimensión social. Mucho se ha hablado acerca de esto que tenemos aquí, que son las redes, y podemos ahondar en torno a esto. Pero después una de las cosas que a mí también me maravilló fue justamente los trabajos que se hacen con las mascarillas, a propósito del COVID, y todo el trabajo que se ha hecho para poder reutilizar ese plástico. Incluso cuando veo estas bandejas que están presentes en los casinos, me acuerdo también lo que fue la actividad y cómo recepcionaban los adultos mayores el pescado que les entregaba la industria, Pacific Blue, con la merluza, a los adultos mayores. La expresión, la recuerdo perfecta, de satisfacción. Y la pregunta que invita es, ¿tiene que hacerlo Pacific Blue? ¿Se lo exige a alguien? No. Pero ahí también hay una responsabilidad, en esa otra dimensión de sostenibilidad social, de congraciarte con tu comunidad y tu entorno inmediato. Y si puedes, lo haces. Y cuando le pregunto al adulto mayor que está comiendo dichosamente su plato, porque le pregunto si esto es para la tele, ¿no? En definitiva le digo, ¿y esto es de ahora o viene de antes? No, llevamos ya cerca de 3 años con esto, comiendo pescado. A Dios gracias. Porque la industria efectivamente se compromete con algo que no es obligación per se, pero lo hace justamente porque está en un entorno, en una comunidad, que tiene esa dimensión social y ambiental. Pero para hablar de todo ello y con mucha más autoridad, quiero pedirles un fuerte aplauso y darle la bienvenida a Carla Pettinelli, quien es gerente de sostenibilidad y también de asuntos públicos. Que se escuche el aplauso. Gracias, Marta. ¿Se escucha? Sí. Bueno, esto también tiene que ver con una presentación paritaria. Aquí paridad de género también. Así que parto con eso. Bueno, saludar a todos los presentes, a todas y todos. Esto me faltaba. Ya, bueno, yo voy a continuar con la presentación, ¿cierto? Ya, como decía Maro, en un tema de sostenibilidad social. Parto aquí mostrando lo que es el motor y el núcleo de la empresa, los trabajadores y trabajadoras, y la evolución que ha tenido esto desde el 2017 al 2021. La verdad que aquí quiero recalcar 2 cosas importantes. Uno, Marcel explicó el impacto económico que había tenido cierto, la entrada en vigencia de la ley de la jibia, pero aquí yo te quiero hacer énfasis, a ver si me resulta a mí, Marcel. Ahí. Quiero hacer énfasis en lo que significó el 2021, ¿cierto?, que se cierra la planta La Jibia y por lo tanto los números de empleos que entregamos en esa línea de producción, ¿cierto?, pasan a 0. Y no solamente se cierra la planta Jibia, sino que además también se para uno de los 3 barcos que nosotros teníamos en ese minuto operativo. Por lo tanto, estos son casi 300 empleos, ¿cierto?, que se pierden y lo complicado es que no se recuperan. Porque la ley de la Jibia está vigente, ¿cierto? Y mientras esté vigente, esos empleos, por supuesto, que no van a volver. Bueno, pero aquí quiero hacer un punto importante también, como les decía, que tiene que ver con el 2021, que logramos la creación de empleo
si comparamos con el 2020, y esto se debe principalmente a la inversión que realizó Pacific Blue en una de sus plantas de valor agregado, lo que permitió, ¿cierto?, en este caso que vemos claramente que el 2018, cuando partimos con la planta Panao, generábamos 50 empleos, pero hoy en día estamos ya en 118. Ahora, si bien estamos claros que logramos avanzar en la creación de empleo, estos números, ¿cierto?, no se pueden comparar con los que teníamos cuando estaba vigente, o sea, cuando no estaba vigente la ley de la GIVIA, ¿cierto?, que alcanzábamos casi los 1000 empleos directos de la empresa. Y también destacar aquí que la inversión también en este tiempo complicado legislativamente, ¿cierto?, y también por la crisis sanitaria, muchos de nosotros pensábamos que el 2021 iba a ser un año un poco más tranquilo respecto a la pandemia. Esto no fue así. Y la verdad es que nosotros continuamos con las distintas medidas que habíamos partido ya al inicio de la pandemia, como la contratación, ¿cierto?, de transporte particular para nuestro personal, habilitación de los espacios para evitar aglomeraciones, sobre todo entendiendo que nosotros somos una empresa que trabaja en turnos, por supuesto entregando los kits necesarios a todo el personal, y muy importante también la sanitización de todos los espacios cerrados que tiene la empresa, partiendo por los barcos, ¿cierto?, las plantas, los casinos y todos aquellos espacios cerrados que necesitaran ser sanitizados. Y aquí esta es una lámina que nos gusta mucho, o me gusta mucho. La verdad que, como dice Pacific Blue y los pescadores industriales del Biobío, la pesca tiene rostro mujer. Y esto, ¿por qué lo destaco y lo resalto? Porque normalmente la actividad pesquera se relaciona con los hombres, con ellos. Y eso la verdad que está lejos de ser la realidad que sucede no solamente en Pacific Blue, sino que en el resto también de las empresas pesqueras. Efectivamente, en flota se da que existe una mayor cantidad de hombres que mujeres, pero donde está el mayor volumen, que es en las plantas, las mujeres son mayoría. Nosotros como empresa tenemos en total, considerando todas las áreas, un 51,4% de empleo femenino. Y estas cifras nos dicen, bueno, ok, tenemos muchas mujeres. Y yo creo que esto nos hace tener un par de compromisos que son tremendamente importantes para la empresa. Uno es decir, bueno, ok, ¿cómo visibilizamos, ¿cierto?, el rol y destacamos el rol de las mujeres en la pesca industrial en este caso? Y por otro lado, ¿cómo hacemos acciones para que las mujeres que están en la empresa, ¿cierto?, tengan las herramientas y capacitaciones necesarias para empoderarse y desarrollarse al interior de la empresa? Y es así como hemos hecho distintas acciones a lo largo del tiempo. Partimos con un compromiso que yo creo que en estos temas es fundamental, el que parta de la alta gerencia, en este caso Marcel, ¿cierto?, porque después, ¿cierto?, estas políticas de género fluyen bastante más rápido en la empresa si es que la alta gerencia lo tiene aprobado, ¿cierto?, considerado y valorado. Terminamos el 2021 firmando, en abril del 2021, firmando una carta de compromiso con Senamec Biobío para la implementación de la norma 3062, que habla de la igualdad de género, ¿cierto?, y la conciliación laboral y familiar. Y acá yo también quiero mostrar algo concreto, porque no solamente es los compromisos que nosotros abordamos, de las cartas que nosotros firmamos, sino que quiero mostrar ahí la relación de renta entre mujeres y hombres de la planta, nuestras plantas, ¿cierto?, la planta merluza y la planta de valor agregado, donde podemos ver ahí la cifra que la verdad que los hombres y las mujeres ganan igual, lo mismo, solamente la planta merluza se da que ganan las mujeres un poquito más, pero la verdad que es marginal. Vamos a hablar de remuneraciones igualitarias, por lo tanto, no solamente es algo que nosotros promovemos, nos comprometemos, sino que también se da con datos duros en la empresa. Y acá, que también es una lámina que me gusta mucho, que tiene que ver con la relación con la comunidad, que aquí nos acompañan muchas
dirigentes y dirigentes de las juntas de vecinos. Y aquí nosotros trabajamos en tres líneas, o sea, llegamos por 3 líneas, ¿cierto?, a la comunidad. Primero, en forma corporativa, con el programa Más Vecinos, y segundo, con el trabajo conjunto que hacemos con la mesa de empresas, que somos 8 empresas que trabajamos ahí, y por supuesto con pescadores industriales del Biobío. Y aquí quiero partir un poco destacando lo que hacemos como programa Más Vecinos. La verdad que, tal como decía Marcel, esto partió cuando se renovó la sala venta, que tiene y sigue teniendo el objetivo de acercar los productos del mar a la comuna a precios mayoristas. Este programa, en la medida que fue avanzando el tiempo, ¿cierto?, se fue creciendo, se fue robusteciendo. Sacamos una tarjeta Más Vecinos que tenían un descuento adicional los vecinos y vecinas, ¿cierto?, para cualquier producto de la sala de venta. Y también tenían beneficios en cuanto a todas las capacitaciones, talleres, cursos que como empresa podíamos dictar a través de alianzas que teníamos con distintas instituciones educacionales. Aquí quiero destacar el convenio colaborativo con el Liceo Talcahuano, que ahí Amaro también lo mencionó, que no solamente, me gusta decir colaborativo, porque efectivamente es así, no solamente nosotros donamos merluzas para que se puedan llevar a cabo los talleres de gastronomía, sino que además ellos se comprometen con hacer talleres, ¿cierto?, para la comuna, vecinos y vecinas. Entonces es colaborativo, nosotros le entregamos efectivamente, pero ellos también devuelven esto a la comuna. Bueno, apadrinamiento de organizaciones sociales, ahí estamos con la Residencia Santa Victoria y el Hogar de Abuelitos y Abuelitas en Talcahuano, y nuestro programa de puertas abiertas, que yo creo que es el ejercicio de mayor transparencia nuestra en invitar a todas las personas que quieran conocer nuestro quehacer, el cómo lo hacemos también, ¿cierto? Porque yo creo que les ha pasado mucho, y quizás también partimos con la experiencia de Amaro, ¿cierto? Que si nos conocen y ven la forma en que nosotros trabajamos y hacemos las cosas, la verdad que la opinión cambia. Partiendo por ti. Bueno, también está el trabajo que hacemos como mesa empresa, que somos 8 empresas que trabajamos dentro del sector Libertad Gaete. Aquí es importante destacar algunos de los proyectos que ya este es segundo año consecutivo en que hacemos capacitaciones relacionadas con el microemprendimiento del sector. Este año van a ser más de 50 capacitaciones las que se van a poder entregar, ¿cierto?, a los vecinos y vecinas, además con participación en fondos concursables y mentorías. Entonces, creemos que son herramientas concretas que estamos dando a la comuna para que pueda surgir. Y también todo lo que significa el apoyo a actividades culturales y sociales que apoyamos siempre, ¿cierto?, como mesa empresa. Y pescadores industriales del Biobío, bueno, ¿qué decir? Ahí tenemos un programa que yo creo que es precioso, que es el Banco de Alimentos del Mar, donde actualmente estamos llegando a más de 72 LEAM en distintas regiones. Y esto se traduce en que más de 3.000 abuelos, ¿cierto?, puedan recibir merluza común, que es el caso nuestro, y también jurel. Bueno, y ahora sigo con lo que es sostenibilidad ambiental, pero ya con un enfoque distinto al que le dio Marcel. Marcel habló de la sustentabilidad de nuestra pesca de arrastre merluza común, ¿cierto? Pero esto está orientado más bien a cuál es el impacto de nuestra actividad para el medio ambiente. Y aquí voy a mostrar 2 gráficos de Ray Hilborn, que habla de la cantidad, o sea, la huella de carbono que genera cada una de estas proteínas que se muestran, ¿cierto?, en esta parte. Y la verdad que la merluza común, al ser pesca silvestre, tiene una muy baja huella de carbono, de hecho de 0,101 kilogramos de CO2 equivalente, en este caso está medido por 40 gramos de proteína en base seca,
Y si, claro, lo comparamos, por ejemplo, con la carne vacuno, carne cerdo, pollo, claramente partimos de una muy buena base. Esto es lo que se necesita para su captura en el caso de la merluza, ¿cierto? Y para las otras proteínas es para su producción. Y esto también lo valía Ray Hilborn, que habla de la cantidad de agua que es necesario para generar 1 kilo de alimentos, ¿ya? En el caso de la pesca silvestre, ¿cierto? Estamos hablando en su captura. En el caso de los otros alimentos, hablamos de su producción. Y nuevamente nos encontramos con que la huella hídrica de la merluza, de la pesca blanca, es 0,03 en comparación con la cantidad de agua necesaria, ¿cierto?, que se necesita, por ejemplo, para un vacuno. Entonces, aquí es súper importante decir y explicar por qué en muchas partes del mundo se habla de la proteína perfecta. Porque aquí hay dos elementos. El primero es que es un alimento tremendamente saludable, o sea, es saludable para las personas. Y el segundo motivo es porque, ¿cierto?, en su captura o en su producción, su huella hídrica y su huella de carbono son las más bajas respecto a otros alimentos. Y aquí nosotros sabemos que partimos de una muy buena base, ¿cierto?, pero también tenemos claro que como empresa tenemos que seguir avanzando y seguir haciendo acciones, ¿cierto?, que nos comprometan en tener el menor impacto posible en el medio ambiente. En abril del año pasado firmamos contrato con Enel para tener 100% de energías limpias. Tenemos nuestro APL en flota y la valorización, ¿cierto?, de los residuos en planta. Y aquí quiero mencionar en lo que es la valorización que el año pasado, ya el 2021, comenzamos con el desarrollo para tener nuestros empaques de los productos reciclables. Que eso ya va a ser un gran avance, ¿cierto?, como empresa, y esperamos a fines de este año o el primer semestre del 2023, ¿cierto?, tener esto ya al 100% todos nuestros envases reciclables. Bueno, todas estas acciones que yo he mostrado y que son muchas más y que también van a poder ver en el reporte de sostenibilidad, con mucho orgullo podemos decir que hemos logrado una reducción de casi el 26% de nuestra huella de carbono al 2021. Y esto se debe, bueno, a las acciones que ya mencionaba, pero además también lo que habló Marcel, lo de las redes. La evolución de las redes también ha permitido que estas sean más livianas, entre otras cosas, ¿cierto? Y por lo tanto, en los últimos 3 años esto ha significado un 20% de disminución en la cantidad de combustible que necesitan los barcos, ¿ya? Y todas estas acciones, ¿cierto?, en conjunto marcan, ¿cierto?, este casi 26%. Decir también que nosotros desde el 2018 estamos con Huella Chile midiendo nuestra huella de carbono. Los años anteriores habíamos obtenido el certificado de medición y orgullosamente este año del 2021 vamos a obtener certificado de medición y además la de disminución de nuestra huella de carbono. Por último, y aquí termino, también entendemos que todas estas acciones que hacemos también en la empresa, teníamos que plantearnos el cómo podíamos ir más allá, cómo podíamos avanzar, ¿cierto?, en esta acción por el clima, por el cambio, en el fondo defendiendo todo lo que es el cambio climático. Y es así como a través de una empresa externa, ¿cierto?, partimos con el desarrollo de una estrategia climática. Como todo proceso parte, ¿cierto?, con un análisis del entorno, después un análisis interno que tiene que ver con levantar toda la información que existe en la empresa, de qué hacemos en la parte ambiental, cómo lo hacemos, cuáles son las oportunidades que vemos, cuáles son las brechas que tenemos. Bueno, y todo eso va a estar contenido, ¿cierto?, en la estrategia medioambiental que vamos a tener ya aprobada prontamente, por lo tanto va a aparecer en el próximo reporte, el próximo año, pero como adelanto podemos decir que al 2025 queremos ser carbono neutral y 0 residuos. Eso, muchas gracias.
Te ayudo porque resbala. ¿Ah? ¿No? Muchísimas gracias, Carla, por esa presentación. Y efectivamente la estrategia climática será, es verdad, uno de los alcances a tratar. Próximamente veo aquí a las y los ingenieros civiles a cargo también de aquel proyecto, así es que enhorabuena, porque esa es la trascendencia de lo que es un reporte de sostenibilidad. Una vez que comienzas en este proceso, no hay marcha atrás. Y mientras instalan las sillas, yo les voy a hacer una pequeña confidencia, y es que, a ver, son más o menos 30 años de periodismo. Me han tocado varios desastres naturales, guerras, Irak, Afganistán, Siria, varias veces, incursiones en algunos de esos lugares, no una vez, sino a veces meses. Y eso ha implicado preparación. Te forman los comandos británicos para darte preparación militar, para estar, ¿verdad?, in situ y en terreno y que no seas una víctima ya sea fatal o parcial, ¿verdad?, de un conflicto bélico. Son los comandos SAS británicos. Después, ¿verdad?, también formación paramédica, cómo evitar secuestros, cómo hacer tu trabajo de inteligencia para evitar efectivamente toparse de frente con ISIS o Al-Qaeda o quien sea. Pero ¿y qué relación guarda todo esto que estoy diciendo con mi experiencia con ASIPES y con Pacific Blue? Una de las experiencias para mí más difíciles ha sido esta. Ha sido, ¿verdad?, el ingresar a una planta, tragarte todo tu orgullo televisivo, que te pasen una de estas cosas, perder todo a plomo y salir en televisión sabiendo que desde el momento en que te lo pones en la cabeza viene una cantidad de memes y demás furiosos. Y entonces, en un acto de absoluta humildad y en un proceso de aprendizaje donde para mí esta experiencia ha sido casi una revelación budista, despojo de ego total, el ponerse esto en la cabeza y entrar a las plantas de proceso. Absolutamente anticlimático, matapasiones total, pero se agradece. Un gran aplauso también para el conversatorio que viene, donde quiero invitar a, por favor, a Carla y también a Marcel. Cuidado porque, tal como le pasó, ¿verdad?, a Marcel, está resbaladiza la superficie, así es que tengan cuidado. ¿Me pongo yo en el medio? Muy bien. Sí. Bueno, y primero felicitarles por la presentación, por este proceso de apertura. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Qué tal la sensación de presentar un informe de sostenibilidad? Orgullo tremendo. Yo creo que ha sido un trabajo que ha tomado sus años, que está detrás un gran equipo, tremendo equipo, de las distintas áreas. Así es que feliz que por fin sacamos nuestro primer reporte. No, yo creo que respondiendo en serio a la pregunta, en algún momento nos planteamos la duda si mostrar información dura, económica, pero la verdad que creo que fue como dice Gal, un acto de transparencia y espero que al final no tenemos nada que ocultar. La información es transparente y así tiene que ser, digamos. Bueno, y a propósito de esa información, mencionabas lo que ha implicado la ley de Hivia, que ya lleva aproximadamente unos 3 años en vigencia, el impacto económico y el impacto social que ha tenido en la industria. Entonces, justamente en ese alcance, con los antecedentes que hoy existen sobre la mesa, ¿crees que algo se pueda revertir? Y si esta discusión de una nueva ley es, si acaso, una oportunidad también para ello. A ver, en primer lugar, yo creo que ha ido cambiando la percepción de la gente que en un inicio apoyó la ley de la Hivia, porque se han ido dando cuenta que las premisas o lo que ellos pensaban que iba a pasar no pasó. Los precios no subieron, hubo menos, las plantas cerraron, menos poder de compra. Chile está perdiendo también presencia en la pesquería en el Pacífico. Entonces yo creo que
he escuchado algunos en privado, algunos parlamentarios aquí presentes lo han dicho ya públicamente, que aparentemente la ley de la JIVA merece ser revisada y que fue un error, lo que yo valoro mucho. Ahora, efectivamente, el gobierno ha anunciado un proceso de elaboración de una nueva ley de pesca que pretende, palabras del gobierno, ser participativo. Nosotros nos reunimos con el subsecretario de Pesca, esperamos que nos invite, así que personalmente creo que todo proceso, si bien tiene riesgos, genera oportunidades, y en este caso el poder volver a conversar de la JIVA, pero poniendo argumentos técnicos por delante, y además escuchando a los científicos, y además pensando en el bien común del país. Si eso se da, no tengo ninguna duda que la ley de JIVA debería reponerse. Es interesante ver, como lo hemos observado en las ponencias, la paridad que hay a la hora de contratar a hombres, mujeres, también la paridad en los ingresos, lo mostrabas fehacientemente, la estadística lo respalda. Ahora, es interesante que en todo este proceso de sostenibilidad hay procesos internos de la empresa y procesos, ¿verdad?, de la empresa hacia afuera, en su relación hacia afuera. Sí. Y la gran pregunta, es ¿cuál es la importancia de todos estos vínculos que se van forjando? ¿Por qué hacerlo? Yo traté de responderlo en el marco amplio de esa palabra responsabilidad, pero me gustaría escucharte a ti. A ver, como empresa creemos que es fundamental. Yo creo que hace mucho tiempo las empresas entendimos que no solamente es importante el entregar empleo, sino que es importantísimo y fundamental ser un buen vecino, ¿eh? en el lugar donde uno opera. Y este ser buen vecino significa también, como dices tú, una responsabilidad, un compromiso, tratar que en la medida que la empresa crezca también, la comuna también lo haga, los vecinos y vecinas, instituciones sociales. Por lo tanto, y por eso también nosotros tenemos distintos programas, ¿cierto?, que abordan estos temas. La verdad que yo personalmente puedo decir que el equipo, en el cual trabajamos con el relacionamiento con la comunidad, tenemos una cercanía importante con las juntas de vecinos, con las instituciones sociales. ¿Y cómo responderías la pregunta puntuda de un hombre de negocios frío que dijese, sí, muy bien, todo eso está muy bonito, pero ¿y cuál es mi retorno? O sea, yo creo que es la responsabilidad y el compromiso que tiene que estar de una empresa. O sea, es mientras la empresa crezca, ¿cierto?, la responsabilidad y el compromiso que como empresa tenemos que tener es que también la comuna se desarrolle, y eso significa abordar, ¿cierto?, el cómo participar, intervenir, tener distintas acciones concretas para dar herramientas a los vecinos y vecinas para que puedan desarrollarse, aumentar su calidad de vida, ¿cierto?, y también, en nuestro caso, fomentar la alimentación saludable. Fantástico. Y Marcel, preguntarte también en torno a la presentación en marzo del 2023 que se va a estar haciendo de este proyecto de nueva ley. Preguntarte respecto a cuáles son, a tu juicio, aspectos medulares, fundamentales, que quisieras ver incluidos en esa ley. La lista es larga. No. Bueno, lo que el gobierno ha dicho es que quiere proponer un proyecto de ley íntegro. Ahora, evidentemente una ley de pesca contempla muchísimos aspectos. Me voy a referir a los que tienen que ver con este reporte y nuestra empresa, si no la lista efectivamente es interminable. Uno, lo contesté, que en el fondo yo creo que es una oportunidad para discutir en serio la ley de la JIVA. Eso ya está dicho. Lo segundo se desprende de la presentación. Yo creo que el tema de estos impuestos exagerados es algo que, a mi juicio, se debería al menos revisar. Quizás no refundar o hacer todo, pero hay formas de... o sea, toda compañía y toda actividad necesita tener un flujo para poder ser sostenible en el tiempo, reinvertir y que el negocio siga funcionando. Probablemente... Estoy pensando en voz alta, no esperaba la pregunta, probablemente a través de incentivos, rebajas tributarias por consumo humano, por valor agregado, por venta en Chile. Ahora,
dame cualquiera de los tres y calificamos para todo, así que podría ser, pensando en voz alta, una propuesta interesante y justa. Y bueno, y lo otro que también yo creo que se desprende claramente de la presentación es que lo más importante es que es la sostenibilidad de los recursos. Y en el caso de la merluza, ya expliqué, y todos lo sabemos, mientras no el Estado, esto es rol del Estado, no de los privados, mientras el Estado no dé garantías que las cuotas se cumplan, el recurso no se va a recuperar nunca. No lo digo yo, lo dice el IFOP, lo dicen los científicos, lo dicen todos. Por lo tanto, ahí también voy a hacer un alcance que no lo dije en la presentación. El tema de la pesca ilegal tiene dos dimensiones. Una es el tema ambiental, o sea, de sostenibilidad de recursos, pero otro también tiene que ver de competencia desleal. La pesca ilegal de otras regiones inunda el mercado y hace que los pescadores legales, artesanales, no puedan vender su merluza a precios justos. Por lo tanto, hay el parar la pesca ilegal y que el Estado sea capaz de fiscalizar el 100% de los desembarques es una obligación social y además ambiental respecto a recursos. ¿Y cómo hacerlo? Simplemente haciendo lo que el Comité de Manejo dijimos en nuestra primera reunión. Hay que certificar o fiscalizar, hoy día no hay certificadores externos, fiscalizar en playa los desembarques. Experiencias existen y eso, para que se haga y el Estado acepte que es una obligación, es importante que quede plasmado en la ley. Yo recojo el guante ahí porque, y lo mencionaba, pero creo que no solamente es competencia esencial y evidente del Estado el hacerse parte, sino que también de la prensa el poder visibilizar este problema. En la medida que efectivamente la gente no lo reconozca como problema, no lo será. Hay un tema también de percepción de buenas a primeras. Ahora, dicho eso, trasladando también esta conversación hacia el mundo quizá ambientalista más radical, esta se trata de una industria que finalmente es extractivista, extrae un recurso, y hay quienes dicen que, en definitiva, para ser absolutamente amigable con el entorno, con el ecosistema, debiera prohibirse del todo la pesca, con la implicancia que eso supone, la pérdida de fuentes de trabajo, etcétera. Pero eso sería finalmente lo mejor para un mundo más armonioso en términos, ¿verdad?, ambientales. ¿Qué opinas al respecto? Preocupante esa afirmación. A ver, la pesca silvestre en el mundo representa más de 100 millones de toneladas. Entendamos que si nosotros suspendemos la pesca, esas 100 millones de toneladas, ¿cierto?, de peces, vamos a tener que reemplazarlo por otro alimento. Y como vimos cualquier otro alimento, los vimos en las láminas de Ray Hilborn, ¿cierto?, cualquier otro alimento tiene una mayor huella hídrica, una mayor huella de carbono. Por lo tanto, el impacto de cualquier otro alimento que se reemplace por la pesca va a tener un impacto negativo ambientalmente. Eso es lo primero. Y lo segundo, que yo creo que también aquí parten los que hacen esas afirmaciones y ponen esto en tabla, yo creo que parten de una premisa errónea, equivocada. Porque piensan que prácticamente todas las pesquerías en el mundo se encuentran colapsadas, se encuentran sobreexplotadas, y la verdad que eso está lejos de ser la realidad que sucede. La mayoría de las pesquerías en el mundo se encuentran sanas, y las únicas que no lo están es donde existe pesca ilegal, que ahí nos vamos, en el caso nuestro, ¿cierto?, la merluza común, que podemos hablar que nosotros estamos en un estado de sobreexplotación, y como bien explicó Marcel, se debe a esta pesca ilegal que se realiza. Por eso es tan importante, lo que dijo Marcel también delante, lo importante que es que haya una correcta administración de las pesquerías, de las distintas pesquerías, un control, fiscalización por parte del Estado. Yo creo que en la medida que eso suceda, ¿cierto?, se den las buenas prácticas de pesca, que yo creo que eso es fundamental, esa afirmación sería bastante peligrosa como impacto al medio ambiente. Así que en desacuerdo con esa afirmación. En desacuerdo, ya, me imagino. A propósito justamente de la experiencia vivida, no puedo olvidar esa cifra, 99,94% de pesca objetiva.
es decir, la fauna acompañante mínima, y esa es una cifra que debiera generar orgullo. Y es más, una práctica que debiera incluso también hacerse visible a otras potencias pesqueras que tienen índices más magros, sin mencionar España, por ejemplo. A lo que apunto es, ¿por qué eso no es fruto de orgullo y sigue siendo una industria vilipendiada? Yo creo que bueno, hay varias razones, como en todas las cosas. Lo primero que uno no puede dejar de decir es que los primeros responsables en contar las cosas que hacemos bien somos nosotros. Y yo creo que no hablo como Pacific Blue, hablo como industria. Yo creo que efectivamente ahora hemos reaccionado bien, pero estuvimos mucho tiempo callados o no supimos contar las cosas que hacíamos. Es importante ser autocrítico y lo soy, digamos. En segundo lugar, evidentemente las cosas van evolucionando en el tiempo, lo conté en el caso de las redes, por lo tanto, hoy día estamos en un pedestal a nivel mundial, realmente tú lo dijiste, en España los valores son muy distintos y te puedo nombrar 20 países y son distintos. Por lo tanto, también en la medida que uno va logrando estándares positivos de excelencia, tiene más cosas que contar, digamos. A mí lo tercero es que eso es a nivel de empresa, digamos. A nivel de gobierno, de Estado, mejor dicho, eso es algo que me ha sorprendido siempre. Lo hemos comentado muchas veces, estas cifras, como tú viste, no son nuevas, han ido evolucionando y nos juntamos una vez al año con los investigadores de IFOP que nos cuentan lo bien que vamos, con la gente de la subpesca que nos felicita lo bien que lo hemos logrado, pero al final, a la hora cuando se discuten las leyes en el Parlamento, no lo dicen. Entonces, yo creo que también hay una responsabilidad, partiendo por reconocer la propia, en este caso del Estado, que teniendo todas las cifras, sabiendo lo bien que lo hacemos, la Subsecretaría de Pesca y los organismos técnicos, es su obligación darlas a conocer, sobre todo en discusiones legislativas, y si a nivel público aún mejor, digo. Y finalmente, yo sé que no se puede entrar en el detalle, pero ¿qué significa la estrategia climática? ¿Qué supone? Bueno, avanzar, revisar. Yo creo que estamos haciendo desde hace muchos años distintas acciones, ¿cierto?, que van en pos de tener el menor impacto posible ambiental, pero de alguna manera vimos que era muy importante estructurar esto, hacer todo el levantamiento interno, que hacemos muchas cosas, que hacíamos muchas cosas, pero también eso hay que ordenarlo, hay que estructurarlo. Hay que revisar qué estábamos haciendo, qué hacemos, el cómo lo hacemos y también ir distinguiendo varias cosas, oportunidades, ¿cierto?, que podemos aprovechar en los residuos que se pueden valorizar, ¿cierto?, que nos estamos valorizando. Y yo creo que lo más importante de cualquier estrategia es tener una meta, tener las metas claras. Nosotros vamos a apostar por eso, por ciertos objetivos. Que como adelantaba yo, los principales son ser carbono neutral y cero residuos al 2025. Pero te ordena y te da un norte, que yo creo que eso lo permite cualquier estrategia que se haga en cualquier tema. ¿Orgullosos? Absolutamente. Contentos. Y yo creo que es una sensación compartida. Pido un fuerte aplauso para Marcel, para Carla. Encantado de verdad. También. Y lo digo a título personal, para mí ha sido una curva de aprendizaje, me alegra muchísimo la invitación en su momento cursada por ASIPES, el volver a reencontrarnos aquí y estar con ustedes. En esa invitación primera con ASIPES, después volver a encontrarse aquí con ustedes como Pacific Blue y ver efectivamente lo que acaba de plasmarse en este informe de sostenibilidad. Es un orgullo, gracias por acompañarnos y bienvenidos el próximo año al segundo reporte de sostenibilidad. Gracias por acompañarnos. Gracias, Marta. Cuidado porque bueno. Sí, no, sí.
Pesquera. Ya. Todavía.